Hola amigos, hoy os traemos la lección número 3 del primer curso del conocimiento espiritual bajo el temario de Sebastián de Arauco y se titula Dios y el universo. Necesario es aclarar que no vamos a hacer una definición de Dios, de esa grandiosidad cósmica indefinible e incomprendida todavía por nuestra limitada inteligencia humana, pues lo limitado no puede definir lo ilimitado. No obstante, para aquellos de vosotros que vuestra religión de herencia familiar os haya inculcado ideas de una divinidad a semejanza del hombre de nuestro mundo, necesario es hacer algunas consideraciones que os ayuden a adquirir una idea más amplia de la realidad divina. Comencemos por analizar ese concepto de ese Dios que nos enseñaron desde la infancia, de ese Dios del Antiguo Testamento, implacable en su ira, celoso, vengativo y cruel, concepto inadmisible para las humanidades de la Edad de Piedra, formadas entre la furia de los elementos y sostenida también por los guías de las humanidades en las siguientes edades de barbarie, pero inadmisible en esta era de luces y que por desventura algunas organizaciones religiosas sostienen todavía. Bueno, lo sostienen porque saben que si empiezan a cambiar cosas, si empiezan a cambiar conceptos, pues tendrían que cambiar tanto que si se remontan al original desmontarían las religiones enteras muchas veces. O sea, entonces prefieren continuar con este inmovilismo y mantener lo mismo, ¿no? Y lo sostienen porque en su escasa evolución conciben a un Dios a su semejanza. Y esas mismas organizaciones religiosas sostienen el primer mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas. Y por otro lado presentan a un Dios celoso, iracundo y vengativo. Todo lo cual es un contrasentido, porque nadie puede amar aquello que teme. Este Dios, claro, en estas condiciones y tal como lo describen, es un padre que es muy difícil de amar, ¿no? El hombre, muchas veces, cuando leemos, por ejemplo, si lees el Viejo Testamento, por si las moscas, es preferible que Dios no se fije en ti, ¿sabes? Porque si pasas desapercibido, pues mira, vivirás más o menos tranquilo, pero caray, ese Dios como te file un poco, ¡puf! Madre mía de mi alma. Y vamos a ver, vamos a seguir. Pero si consideramos a Dios como amor permanente, origen de todo bien que se da a alguien que quiere recibirle, podremos llegar a comprenderle mejor y a amarle, pero difícil resulta amar a lo que no se conoce. Amemos a Dios, sí, pero amémosle en aquello que vemos y comprendemos. Amémosle en sus criaturas, en su creación, porque ese Dios antropomorfo con las imperfecciones de una humanidad atrasada como la nuestra y que todavía sostienen, también es completamente inadmisible. Tenemos que amar a Dios como esa inmensidad cósmica que no comprendemos de todo, pero que nunca castiga. Hay que sacar la idea de la cabeza de eso, de que Dios castiga, como decíamos cuando éramos pequeños, que nos decían, Dios castiga sin palo y sin piedra, ¿no? Pues no, Dios no castiga, ni con palo, ni con piedra, ni con flecha, ni con fusil. Dios nunca castiga. Dios, hay unas normas universales que se cumplen indefectiblemente y que están orientadas para el progreso y evolución de las humanidades y del hombre en particular. Y entonces, pues, a través de esas leyes que si llegamos a conocer,
apreciaremos la bondad de Dios en toda su esencia, ¿no? En nombre de Dios, de ese pretendido Dios, cuántas justicias y crímenes se han cometido. Monarcas y pontífices, bajo el manto protector de las religiones, han envilecido a la humanidad, condenándola a una esclavitud de la cual todavía no ha podido librarse. En nombre de ese Dios, un pontífice romano hizo subir a la hoguera a Copérnico. Bueno, Copérnico era un canónigo polaco y que defendía lo que defendían muchos otros en aquel tiempo, ¿no? Como Galileo, Giordano Bruno y tal. Y era que la Tierra no era el centro del universo. La Tierra era un planeta que giraba alrededor del Sol, como hoy bien sabemos, ¿no? Bueno, pues por aquello, Copérnico lo quemaron en la hoguera. Y Galileo estuvo a punto de ser quemado, lo que pasa que en el último momento movió sus influencias, era un hombre muy conocido y se retrató. Se retrató, dijo que, bueno, que aquello era una hipótesis de trabajo, pero que él nunca había pensado realmente en decir aquello, que tal, y entonces, pues bueno, un poco a regañadientes, pero él se retrató y ellos le aceptaron ese retrato y le perdonaron. Y peor suerte corrió, me parece que ya, no sé si alguna vez lo comentamos o lo volveremos a comentar, Giordano Bruno. Giordano Bruno era una persona excepcional. Podéis pinchar en internet y para que entendáis la profundidad de pensamiento, lo que decía es actual, completamente actual todo lo que decía, pero claro, en aquella época contravenía las leyes de la Santa Madre Iglesia. Entonces lo quemaron con sus libros en la Plaza de las Flores, en Roma. El que haya ido allí o el que piense ir a Roma, pues justo en la Plaza de las Flores se conserva una gran estatua, una estatua muy grande de Giordano Bruno. En ese justo lugar lo quemaron. Y lo quemaron de una manera muy cruel, porque los que quemaban en la hoguera tenían el derecho de agarrotamiento, es decir, que les daban con un mazo, con un palo en la cabeza, para que perdiesen el sentido, y después los quemaban. Pues a Giordano Bruno no le permitieron eso, no le concedieron ese privilegio, lo quemaron vivo, tal cual. Fue un espectáculo terrible, horrendo, o sea, hay testimonios de aquella época y la verdad fue un espectáculo dantesco del todo, ¿no? Lo quemaron con su obra, intentando borrar para siempre su memoria, cosa que por supuesto no consiguieron, ¿no? Dice, en nombre de este Dios, tribunales del llamado Santo Oficio condenaron a millones de personas a la muerte, a una muerte horrenda, a ser quemadas vivas y a millones más a pudrirse en mazmorras e inmundos calabozos, acusados de herejes por rechazar las prácticas de ciertas iglesias al apartarse del verdadero cristianismo. Y en nombre de ese Dios de los ejércitos se han efectuado múltiples veces la bendición de las armas para matar a otros seres humanos en guerras fratricidas por mantener otras creencias. Y a ese mismo Dios se le canta el Te Deum con gran pompa. Bueno, aunque hay sectores ultracatólicos, hablamos de católicos, pues porque es lo que más cerca tenemos, ¿no? Y más conocemos, que intentan borrar, como hay nazis que intentan borrar y desmentir los campos de concentración, Auschwitz y todos estos, pues hay estos sectores ultracatólicos intentan negar la bendición de las armas, cuando hay fotos de esa época, hay fotos del Papa bendiciendo las armas. Pío XII
por ejemplo, disculpó o miró para otro lado todas las atrocidades que cometía Hitler, contra los gitanos, contra los homosexuales, contra los judíos. No le importaba para nada. Estaba al lado de Mussolini, alababa a Mussolini, y esto es una realidad y no se puede esconder porque cuando está muy atrás, a lo mejor sembrando dudas, pero aquí las dudas están documentadas, muy documentadas, incluso con documentos gráficos. Entonces de ahí no pueden escapar. Otro que nos toca muy de cerca, porque está muy cerca, es Benedicto XVI, el Ratzinger, que subió al papado hace relativamente pocos años. Y este era miembro de las juventudes nazis, un destacado miembro, no por relevancia, sino por convencimiento. Después, pues también luchó al lado de las tropas nazis en las baterías antiaéreas y bueno, siempre se le vio un ramalazo. Después lo intentaron tapar, lo intentaron hacer una biografía paralela, pero esto es lo que hay. Ese Dios, hermanos míos, no existe, nunca ha existido. Es creación mental de algunos hombres que se adjudicaron su representación. Ese Dios que exige adoración, que condena eternamente al hombre por el hecho de un momento de debilidad o de pasión, o por no cumplir ciertos requisitos establecidos por esos hombres en su afán de dominio, ese Dios no existe, nunca ha existido. Es creación de mentalidades sádicas e inquisitoriales. Qué admirable candor el de los teólogos sinceros. Bueno, el poder siempre estuvo unido a la Iglesia, a las distintas iglesias, a las distintas, desde la época de los faraones, de los mayas, los incas, todos ellos se apoyaron en la casta sacerdotal, y la casta sacerdotal, pues, decían que eran por gracia divina, por la gracia de Dios. Aquí, un dictador en España, no hace tantos años, pues era caudillo por la gracia de Dios y iba bajo palio y con todas las bendiciones habidas y por haber. Él protegía a la Iglesia y la Iglesia lo protegía a él. Y era un hombre pues casi santo, o lo intentaron incluso hacer santo. La realidad divina es para nosotros los humanos algo imposible de concebir en su plenitud, y cualquier especulación filosófica y teológica que lo defina no puede dar de ella más que una idea vaga y una remota aproximación. Pero si bien como humanos no podemos someter a concepto esa grandiosidad cósmica, ya que ello sería limitarla, necesitamos, no obstante, tener una idea, aun cuando nuestra limitada capacidad humana nos impida comprender su magnificencia. Bueno, yo siendo muy jovencito, siendo estudiante, en una ocasión cayó en mis manos un cómic. Bueno, aquel cómic me abrió mucho los ojos, me impactó muchísimo y os lo voy a resumir en pocas palabras porque creo que es muy interesante. Resulta que existía un pueblo, así comienza el cómic, pues muy orgulloso de sí mismo. Creía que era el destinatario de todos los favores divinos y como tal, pues empezó a conquistar los pueblos que tenía más cerca, a anexionarlos, y vencía y vencía y venga y venga. Y entonces anexionó gran parte del territorio. Y cuando se anexionó gran parte del territorio,
Pues el rey se reunió con los sacerdotes pues bueno, decían que tenían los favores divinos y que tal, hacían los sacrificios, todas estas cosas que hacemos aquí en la tierra. Y entonces empezaron con la conquista de otros mundos. Era imperioso expandir el imperio y tal. Y viajaron a otros mundos, eran mundos muy extraños. Bueno, este pueblo también era extraño, pero llegaron a lugares donde los ríos bajaban rojos en vez de blancos, en vez de transparentes las aguas. Bueno, se enfrentaron a pueblos con una morfología de sus habitantes extrañísima y siempre salían victoriosos, ¿no? Y bueno, así transcurre una parte desde el del cómic y de pronto el cómic tiene un corte y se traslada a la época actual. Entonces se ve una señora que va al médico para conocer los resultados de los análisis que ha hecho. Y el médico le dice que tiene gastroenteritis, que tiene unos virus y tal, y que le va a recetar unos antibióticos. Le dice, tómelos bien porque si no, estos virus se fortalecen todavía más, se hacen resistentes y hay que tomarlos bien para exterminarlos por completo. Los vamos a exterminar por completo, pero tiene usted que tomarlos bien. A sus horas y tal, la cadena tiene que seguir porque si no, pues eso, se hacen más fuertes y más resistentes. Entonces, la señora pues comienza a tomar los antibióticos. Nuevamente, el cómic se regresa al punto de partida y se ve como los habitantes de aquel mundo mueren por millones. Los sacerdotes se preguntan por qué, hacen sacrificios y tal. El rey está desesperado porque ve que todo se desmorona a su alrededor. Y entonces comprendes lo que realmente sucedía, ¿no? Aquellos no eran más que un simple virus que estaba en el intestino de esta señora. Ellos pensaban que era un gran pueblo, pensaban que era una inmensidad, le rezaban a Dios. Viajaron a otros sitios con la idea de expandirse, que era lo que el médico no quería, que se expandiera el virus por el resto del organismo. No eran nada, no eran nada. El Dios en ese caso era el cuerpo humano, pero ellos no podían concebir porque era tan limitado su espacio vital que no podían, sus estrellas, sus ríos, que no eran más que el torrente sanguíneo, otros pueblos que no eran más que, bueno, pues que otros órganos y tal. Y os puedo decir que me hizo más efecto este cómic con la comprensión de lo que era Dios que todos los profesores de filosofía y tal que tuve después en el instituto. Aquel cómic me hizo poner el foco realmente sobre un tema que nunca había llegado a comprender muy bien. Dice, tenemos que admitir que existe una sabiduría cósmica, que existe un poder cósmico trascendente del cual tan solo percibimos algunos de sus efectos. Negarlo sería negarnos a nosotros mismos. Necesario es comprender y admitir que existe una fuerza creadora, una fuerza poderosísima que trasciende al cosmos infinito, a toda su manifestación física, visible e invisible, así como espiritual en otras dimensiones desconocidas de los humanos, y que está inmanente en ellas, que vibra en ellas, lo cual podemos apreciar fácilmente en las múltiples manifestaciones de vida en constante transformismo y evolución. Aún dentro de nuestra limitada inteligencia, tenemos que comprender que existe una causa primera, que hay una fuerza creadora, pues esa fuerza creadora crea vida de su propia esencia,
existe, llamémosle Dios o como queráis. La vida proviene de la vida, decía Prabhupada, ¿no? Su divina gracia, el fundador del Hare Krishna, ¿no? La vida proviene de la vida. Dos aspectos hemos de reconocer dentro de nuestra comprensión humana. El aspecto espiritual, ya que Dios es espíritu, y el aspecto físico. El primero, como el cúmulo de todo poder, sabiduría y amor del cosmos, que es el todo, en su aspecto espiritual y trascendente. Y el segundo, como inmanente en su creación, que es el todo cósmico en su aspecto físico. Bueno, lo que ya habíamos comentado, todo cósmico, todo Dios, lo podemos observar en su creación. Todo es Dios. Y sobre todo cuando conocemos las leyes que rigen la vida. Esta energía creadora, causa suprema de toda vida, de todo bien, es Dios, creador universal y de las grandes leyes que trascienden a todas las galaxias distribuidas en el cosmos infinito, y cuyas leyes los humanos no acertamos a comprender aún, pero que iremos comprendiendo a medida que vayamos evolucionando. Y esa energía creadora y renovadora, fuerza poderosísima y causa suprema de toda vida y de todo bien, a lo que pobremente llamamos Dios, vibra permanentemente en amor hacia toda su creación, amor que es armonía generadora de felicidad, por lo que si queremos ser felices, unámonos a Él, vibrando como Él constantemente en amor hacia todo lo que nos rodea. Dios como espíritu no tiene forma, es vibración poderosísima, que se proyecta al cosmos y vibra en toda su creación. La forma es propia de los mundos físicos, en donde el espíritu habita en sus formas primarias de evolución, porque todo en el cosmos es espíritu en diversos grados de evolución. En sus fases primitivas, el hombre no podía adorar sino lo objetivo, aquello que pudiese ver y apreciar con sus sentidos. Por ello necesitó la imagen, imaginando un Dios a su semejanza, porque no podía concebir algo mejor. De aquí la creación del concepto de personalizar a la divinidad. Actualmente el Dios cósmico que la ciencia nos deja entrever ya no cabe dentro de las viejas concepciones religiosas. Bueno, Dios creó lo bueno, creó también, hablando humanamente, lo malo, porque es lo malo, el dolor, es un corrector. Después ya lo iremos estudiando, ¿eh? Dios creó el gusano, pero también va implícita la creación de la mariposa y todas sus fases, ¿no?, de metamorfosis. Dios creó al hombre y a todo, pero también el hombre, en cierta manera, creó a Dios. Y lo hizo con su idea. De ahí, cuando los romanos, los griegos representan a Dios, a Zeus, Júpiter y tal, lo vemos sentado en un trono y lo vemos observando a los hombres y castigando a los hombres, lanzándoles rayos y cosas por el estilo. Y las iglesias, o la Iglesia católica principalmente, pues también ha representado a Dios en su trono, viéndolo todo, o con un ojo que todo lo ve, que es interesante el concepto, ¿eh? Pero bueno, es una representación, pero no, en realidad no haría falta representar, porque en cuanto empiezas a representar, estás personalizando, y entonces te lleva al error. Y de Dios vibra en amor, y cuya vibración poderosísima trasciende el universo todo, animando toda manifestación de vida, porque siendo el universo su obra, su creación está inmanente en ella. Y ese universo del cual formamos parte y que como humanos tenemos una limitadísima idea de su extensión, se manifiesta en dos aspectos básicos.
espiritual y físico. En su manifestación espiritual grandiosa la iréis conociendo a medida que vayáis penetrando en la ciencia espiritual, cuyo primer curso estáis ahora comenzando. Y en su manifestación física es la que podéis apreciar en cada momento de vuestra vida, en los múltiples aspectos de toda vida manifestada y perceptible en vuestros sentidos. Bueno, es fácil ver, ¿no?, la inmensidad cósmica, ¿no? En la actualidad se dice que este universo tiene 100.000 millones de galaxias, ¿no? Y cada galaxia tiene 200.000 millones de estrellas. Y cada estrella, como es nuestro Sol, pues tiene múltiples planetas que a su vez tienen múltiples lunas, lo que conforma, bueno, una inmensidad cósmica tremenda, pero que no se queda ahí, porque muchos astrónomos aseguran que este universo es tan solo uno de los múltiples universos que existen, lo que se denomina multiverso. O sea que fijaros en la grandiosidad de todo lo que estamos inmersos, ¿eh? Dice que mediten sobre esto los teólogos, los sostenedores de sus dogmas que presentan a Dios como un ser celoso, iracundo y vengativo, exigiendo adoración y ritos paganos a este mundo como un privilegiado de Dios, siendo nuestro mundo tan solo un punto insignificante en la universalidad de los mundos, sobre que se fundará la insistencia de sostener el privilegio de sostener que nuestro mundo es un objeto especial de bondad divina y de haber recibido al Eterno en persona. O sea, es inconcebible, ¿no? Hombre, que antes se pensase, pues, bueno, tenía su disculpa, ¿no? Pero que a día de hoy aún haya esta idea de que la Tierra es el único lugar habitado, el único elegido por Dios, bueno, es totalmente, vamos, es un fanatismo religioso absurdo en sí, ¿no? Cambia, quería decirlo también, que esta idea de que la Tierra es el único mundo poblado se sostuvo muchísimos siglos, ¿no? Yo cuando estudiaba, pues si algún profesor llegaba a decir que era posible que hubiera otros mundos habitados, se le veía raro. Entonces, lo académico era decir que no había nada demostrado y que el único mundo poblado era la Tierra. Cuando Carl Sagan, el gran astrónomo y gran físico francés, da la cara, emite la teoría de que simplemente por el cálculo de probabilidades matemáticas tiene que haber millones de mundos poblados, pues muchos le acompañan. Muchos porque en realidad pensaban lo mismo que él, pero no se atrevían a decir. Entonces ahí sí hay un cambio, ¿eh? Todo el universo está lleno de sistemas planetarios y en todas partes de ese universo del cosmos hay centros colosales de energía emanada de la grandiosidad cósmica para abastecer esos sistemas y mantenerles la vida en un constante movimiento y transformismo. Todo se transforma y evoluciona, impulsado por esa energía cósmica, energía que en nuestro lenguaje humano conocemos como la ley de la evolución. Y esos sistemas planetarios son mundos con vida en diversos grados de evolución, sujetos a la misma ley de todas las formas de la vida física: nacimiento, desarrollo, madurez, vejez, muerte y desintegración. Es lo que los hinduistas denominan la rueda de la vida, ¿no? La rueda constante de la vida. Y desde el punto de vista espiritual, en cuanto desencarnas,
vives en otro lugar y vuelves de nuevo a la tierra en esa rueda perpetua hasta, perpetua no, en una rueda constante hasta que no te sales de ella, ¿eh? Te sales cuando alcanzas cierto grado de vibración y entonces llegas a mundos de descanso, a mundos donde no existe esa muerte física, donde no existe la enfermedad, donde, bueno. Tened por cierto como una verdad incontrovertible que tan solo en nuestra galaxia hay millones de mundos habitados, unos por humanidades más adelantadas y otras más atrasadas. Y en alguna de estas puede que nosotros hayamos vivido ya antes de transmigrar o venir a este planeta Tierra. Mundos existen en los cuales las artes y las ciencias han alcanzado tal grado de progreso que sabios de nuestro mundo y los artistas orgullosos se avergonzarían al comparar estas obras con las suyas. Y desde principios del siglo XX, espíritus pertenecientes a estos mundos vienen encarnando en el nuestro, por amor, en misión de adelanto científico y moral. Con lo expuesto comprenderéis la necesidad imperiosa de capacitarnos para un más rápido progreso espiritual que es el objeto de la vida humana. Y mediante el conocimiento de las leyes de la vida en sus aspectos humano y espiritual y vuestro firme propósito de progreso, podréis ir ascendiendo en el empinado camino de la evolución que conduce a la felicidad. Con amor fraterno, Sebastián de Arauco. Es conveniente, bueno, no puedo decir que leáis la lección porque no tenéis para leer, pero sí tenéis para visualizar o para escuchar. Si no queréis ver de nuevo la lección, podéis en cualquier momento repasarla en audio. Es importante pararse en los conceptos. Los conceptos son profundos y contundentes en muchas ocasiones. Y nada más, amigos, yo también me despido de vosotros. La siguiente lección se titula Las religiones. Espero que los seres de luz derramen en vuestros corazones paz y amor e iluminen vuestra mente. Nada más, amigos, hasta la próxima.